Hola, hola, ya. Perfecto. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Disculpen si estamos empezando un poquito tarde, pero a veces la idea es de que la gente pueda llegar y que no se pierda de pequeños detalles, ¿no? Sobre todo a gente que le interesa a veces estos temas y se dio un pequeño espacio de tolerancia, ¿no? Bueno, mil gracias por venir, agradecer al área de bibliotecas del museo, en verdad, por todas estas gestiones, porque se haga posible este evento. Como todos saben, a veces el tema de la moda es complicado de que puedan haber ese tipo de espacios para poder compartir estos temas, reflexionar sobre ellos. Y particularmente estoy bastante contenta porque he aprovechado la visita de Marta Sandoval. Ella es doctora en Historia del Arte, también diseñadora de modas. Es una capa en todo el tema de historia del vestuario en el contexto del 18 y me pareció buenísimo aprovechar su estadía aquí en Lima e invitarla a que podamos hablar un poco de este tema. Y también agradecer en chiquito a Víctor por habernos dado este maniquí ahorita para poder exhibirlo, porque me encantaría que de cierta forma Marta pueda usarlo para que sea un poco más didáctico su explicación de este tema, así que muchas gracias. Y bueno, sin más, quiero empezar. Bueno, me presento rapidito, yo soy historiadora. Tengo una maestría en Historia del Arte y también me especializo en estos temas del vestuario, ¿no? Mi ponencia la he titulado Vestida a la francesa en Lima, poder, identidad y representación. Bueno, en sí la idea es poder enmarcar esos estudios visuales y proponer un análisis comparativo entre la influencia del vestir a la francesa en las mujeres de corte española y del contexto de la Lima virreinal del siglo XVIII a través de la representación pictórica y su contraste con fuentes textuales de la época, y evidenciar cómo la moda funciona como un lenguaje de poder, identidad y representación en ambos contextos. Y justamente la idea de hacer énfasis en el tema visual es porque creo que Marta también ya después lo va a comentar más en detalle, que al menos aquí es muy complejo estudiar estos temas de historia de la moda, porque tenemos este pequeño vacío que es la materialidad. Es muy complicado, no hay registro tal vez de trajes del siglo XVI, XVII, XVIII, del XIX, de alguna forma de repente en la colección Prado del Museo de Arte de Lima, o como siempre lo digo, pueden haber coleccionistas privados que puedan tener algún registro de telas, casullas o por ahí alguna otra prenda, pero es complicado. Entonces se puede, a pesar de eso, historizar la moda, sí, a partir de los registros visuales, de grabados, pinturas, también contrastarlos siempre, ¿no?, con fuentes escritas, ¿no?, como cartas de dote, tesamentería, diarios de viajeros y demás, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no es posible estudiar la moda a partir de los retratos? Sí, ya que los retratos y otras formas de arte visual constituyen estas fuentes fundamentales para reconstruir la historia de la moda, la cultura material, sobre todo en contextos donde no se conservan estas prendas físicas, ¿no? Y estas imágenes también permiten identificar estas transformaciones en la indumentaria, rastrear estas influencias internacionales y reconocer estas particularidades regionales también, ¿no? Entonces, la pintura no solo se complementa con los registros materiales, sino también se preserva y transmite imaginarios, estilos, códigos sociales, convirtiéndose en un recurso, y eso sí lo considero bastante, que es imprescindible para poder comprender esta moda del pasado, ¿no? Y inicio con estas dos imágenes que en verdad son bien contrastables, porque por un lado vemos a Juana Valdés Llano, que tiene un traje bastante austero, visualmente se siente bien frío, incluso en esta paleta de color, ¿no?, que justamente es propio de la Casa de Austria. Como todos sabemos, dentro del contexto del periodo del virreinato teníamos la Casa de Dinastía de Austria y los Borbones, pero en materia vestimentaria es muy fuerte el contraste, tanto la rigurosidad, la paleta de color de los Austrias que querían imponerse con el negro,
colores bastante austeros, fríos, como se puede reflejar acá, que de hecho si quieren ver esta pintura en vivo y en directo está en la Casa Aliada, aquí muy cerca, por Palacio de Gobierno. Y por otro lado ya vemos para el siglo XVIII cómo ya entra a tallar toda la dinastía Borbón con los franceses y es un contraste muy marcado en cuanto a la paleta de color de los vestuarios, colores mucho más llamativos, en cuanto también el peinado, en sí todo el sistema de la vestimenta que no solo aplica el traje en sí, sino también al peinado, los accesorios en su conjunto, se deja mostrar más el cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de estas dos imágenes podemos ver ese tránsito, ¿no? Pero si hablamos un poquito más de este contexto del siglo XVIII, podemos decir pues que de hecho los que dictaban la moda era España y luego se emula hacia los virreinatos, ¿no? En este caso estamos viendo al del Perú y al de Nueva España, ¿no? Experimentó esta transformación cultural decisiva en el cambio dinástico que sitúa a los Borbones, ¿no?, al trono español. En cambio, no solo reformuló el orden político, sino también un estilo de vestir de la corte, ¿no? Y bajo Felipe V, la corte española va a adoptar masivamente esta moda francesa, ¿no?, conocida como se decía la francesa, que ya pasa a convertirse en un modelo estético hegemónico, ¿no?, así como un referente de elegancia en todo el imperio. Digamos que cuando ya llegan los Borbones, se activa ese chip de distinción, de refinamiento, de ostentación a partir del traje, ¿no? Y esta idea de que todo esté sumamente decorado, ¿no?, es lo que se impone, ¿no? Y bueno, durante el siglo XVIII entonces estos trajes de corte español y de sus representantes en América se replican, ¿no?, del Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva España, donde las élites criollas también van a emular estas modas como símbolo de estatus y pertenencia cultural. Bueno, aquí visualmente traté de representar esta influencia. Y como les comentaba, entonces, basándome, digamos que me estoy detallando en el traje femenino, ¿cuál es esta diferencia del traje en sí, ¿no?, para el caso de las mujeres, ya que para el caso del hombre vemos ya la chupa, ¿no?, que es como un saquito largo, ¿no?, entallado, que lo estoy hablando en términos más coloquiales para que se pueda entender. Pero en el caso de la mujer, digamos que el vestir a la francesa y la influencia francesa en el XVIII está dividido en dos, ¿no? Por un lado tenemos el casaquín francés y la basquiña, y también el denominado vestido a la francesa. Entonces vamos a ver un poquito de esta diferencia, que fueron de cierta forma los dos modelos de vestuario femenino que se reflejó bastante dentro de este contexto borbónico, pero igual ya al final voy a hacer como un hincapié bastante interesante que también aquí no es que estrictamente se vio la moda netamente de influencia francesa, sino que ya para la segunda mitad del siglo XVIII se empieza a gestar un traje más propiamente local, ¿no?, que va a ser bien curioso e interesante, y acá también tengo algunas imágenes para que puedan ver. Pero bueno, ya con relación al traje en España y Lima, como una especie de marco comparativo, podemos ver, por un lado, este vestido de dos piezas, que ya lo voy a explicar más adelante, producto del casaquín, que es lo que hoy día podríamos decir como un blazer entallado, pero que tiene este corte triangular. Entonces, como volví a mencionar, esos trajes franceses tenían un horror al vacío de cierta forma, todo tenía que estar ornamentado. Entonces, si tenías este espacio triangular suelto, ¿cómo lo ornamentabas? Entonces se colocaba el peto, que era un triángulo que se podía colocar a partir de alfileres, ¿no? Y se podía ornamentar. Unos eran más ornamentados que otros, de pedrería, cintas y demás, ¿no? Y aparte está la falda, por eso es un vestido de dos piezas, o la basquiña, ya que hay a veces diferentes denominaciones de diferentes tipos de elementos del vestido, ¿no? Pero en sí era el casaquín francés y la basquiña, ¿no? Y bueno, ya las mangas que podemos ver también se sobreponían, que eran las mangas pagoda, que eran guarnecidas en sí de encaje. Y por otro lado tenemos el vestido a la francesa, que es aparentemente parecido, pero es como si fuera se le denominaba también bata, porque es largo, como si fuera un sacón largo, pero que hace cierto fruncido en la parte de la cintura. Entonces,
digamos que es una prenda más entera a diferencia del primero que es de 2 piezas, ¿no? Y podemos ver que en ambos territorios geográficos usaron ambos tipos de vestido, ¿no? Como en el caso de Isabel de Farnesio, ¿no? Reina de España, María Josefa de Borbón, y para el caso de Lima podemos ver a Josefa Leonardo de Austelia y Francisca Gaviño y Reaño. Y lo curioso es que al menos yo he detectado es que al menos en la parte visual, porque lamentablemente lo visual si bien ayuda, nunca va a ser lo mismo que tener la prenda en sí, ¿no? Pero visualmente los trajes de las limeñas dentro de este contexto aún siguen manteniendo esta sobriedad en los colores, en las paletas. Muy distinto, y ya Marta por ahí me va a sacar de la duda, de la paleta de color más llamativa, más en materia pastel, más florida, lo he visto en los trajes de España y también de las novohispanas. Entonces ahí sí veo una diferencia bastante marcada. Y por otro lado, también en lo que es el peinado. Muchas de las limeñas, tal vez acá no se puede ver muy bien, pero si uno obtiene estas imágenes tal vez en una calidad más fuerte, se puede visualizar que no tienen esos peinados ostentosos a lo María Antonieta, la presencia de peluca, sino que era el cabello oscuro, ¿no? Propio de la limeña común, y en su mayoría algunas tenían las trenzas delgaditas. Y como también de cierta forma se puede corroborar ese dato, es a partir de diarios de viajeros, por ejemplo de Juan de Ulloa y Santa Cilia, tiene un escrito más o menos de fines del siglo XVII donde comenta que las limeñas usaban trenzas y incluso ornamentaban su cabello con flor de chirimoya para que se puedan ver más lindas, ¿no? Y eso da una diferencia muy marcada a las españolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cierta forma podemos ver que si había mucha similitud en los trajes y esta emulación, siempre habían ciertos distintivos locales que marcaban la diferencia, ¿no? Y bueno, en cuanto a la silueta femenina, en sí, todo el tema de la ostentación en el vestido, del volumen de los trajes, los metrajes y metrajes de tela, los armazones que tenían, digamos que eso no se va a perder, pero lo que sí puede ser distintivo es, uno, este cambio fuerte visualmente de sus trajes, mucho tal vez más coloridos, como mencionaba, que en el caso del limeño tampoco no es tan exagerado, pero sí presencia de más escote, porque esta misma idea de ostentación, de refinamiento, también resaltaba de cierta forma la sensualidad femenina, entonces sí se podía dejar ver el pecho para poder exhibir mejor las joyas, por ejemplo, parte de los brazos, ¿no? Entonces, coloqué algunas guiones de las ideas más representativas sobre esta silueta, ¿no? En el siglo XVIII la moda femenina cambia mucho, sobre todo en la forma del cuerpo, como mencionaba, se empieza a resaltar la silueta, cintura más ceñida, las faldas amplias, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta ahuecador, pero en este caso es un tontillo, que también las terminologías son bien ahí para cogerlas con pinza, pero la idea es que un tontillo es este ahuecador, pero en la parte de los extremos, ¿no? De las caderas, ¿no? Como justo hablamos con Marco antes que empiece la exposición, el guardainfantes es también un ahuecador, pero da una voluminosidad más uniforme, ¿no? Bueno, el escote y los brazos también quedan más al descubierto, dando una imagen más sensual. En España se usaba el pontillo, ¿no? Que daba volumen a los costados de la falda, como ya mencionaba. En Lima, la idea es que se prefería el guardainfante. ¿Y por qué digo que se prefería el guardainfante? Porque dentro de todo el material visual que he podido ver, no veo tanto la voluminosidad en los costados, sino más uniforme en el vestuario, ¿no? Bueno, y aunque la ropa era todavía incómoda y rígida, se mostraba un nuevo ideal de belleza en el que, como mencionaba, se exhibe más este cuerpo femenino de una manera más sensual, ¿no? Las mujeres no solo vestían distintos, sino que ocupaban este espacio de otra manera, se movían, se mostraban, se hacían visibles en reuniones sociales, ¿no? Ya vemos como un referente que creo que es más sencillo para todos, el Palacio de Versalles, donde las mujeres salen con sus mejores trajes, los bailes, la ostentación, ¿no? Que de cierta forma también había este tipo de reuniones sociales dentro del contexto del virreinato, ¿no? Y bueno, estos cambios en el vestido fueron también cambios como una forma de representar y entender lo femenino, ¿no? Y bueno, aquí ya más a detalle lo que ya les he explicado del vestido a la francesa, que era conocida en España como bata, pero debido a esta apariencia aparentemente suelta, ¿no? Y considerado el apogeo de la elegancia femenina, y aunque no se trataba
trataba de un traje de corte en un sentido estricto, fue adoptado por damas de la alta sociedad en Europa, así como en versiones simplificadas por unas clases menos adineradas. Y sí considero importante que cómo también podemos saber esto, es no solamente, digamos que lo visual es lo que te ayuda a tener esa certeza, sino que siempre, cuando investigamos esto hay que cogerse también las fuentes escritas, o sea, siempre van de la mano, ¿no? Los inventarios de bienes, las cartas de dote, como decía, los diarios de viajeros, que realizan estas impresiones sobre Lima, España, hacen sus comparaciones, ¿no? Entre otra documentación puede afirmarse que nada más localidades geográficas vestían estos atuendos, ¿no? Y lo curioso es de que, de verdad, para estudiar al menos la moda dentro de este contexto, sí creo que es un pilar muy importante. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, donde uno puede ver la testamentería de la época, la he revisado. A veces es complicado porque hay que tener ciertos conocimientos de paleografía, pero supongamos que ya los tenemos y los ponemos a leer, se puede ver a detalle lo que se deja, ¿no? Lo que se dejaba en herencia, y en verdad se explica a detalle tal cual. Se deja tal vestido, de tal calidad de tela, en tal color, describen las joyas, incluso describen, no sé, un collar de perlas de 8 vueltas, de 5 vueltas, el pendiente con pinjante de perla de tantos cuerpos. Entonces, este fichaje que uno puede hacer y lo va sosteniendo y va viendo qué es lo que se usa, se pueden ir sacando algunas impresiones de cuáles eran las joyas, las tipologías de joyas, o sea, en fin, se pueden sacar 1000 conclusiones a partir de estas investigaciones en los archivos, ¿no? Entonces sí es sumamente importante poder sumergirse en esto, ¿no? Y bueno, ya un poco los detalles del vestuario. Por ejemplo, ella es María Luisa de Parma, que en sí es un referente bastante importante para la moda del 18. Podemos ver, bueno, la peluca y los broches de brillante bajo el moño, los pendientes de 3 cuerpos con piedras preciosas en forma periforme, ¿no? El collar, la insignia, bueno, en este caso, ¿no? De la cruz estrellada, la parte de delante delantera del vestido que se abre sobre el petillo que ya les había comentado, porque siempre todo tenía que estar cubierto y ornamentado, ¿no? La pulsera de perlas de 4 vueltas, ¿no? El detalle de las mangas pagoda que ya les comentaba, que es muy típico también de la moda del 18, ¿no? La pulsera con retrato en miniatura. También, bueno, el brial, que también es un sinónimo de la basquiña, la falda. Como decía, en moda la terminología a veces es bien compleja. Bueno, y el vestido que deja a la vista esta parte delantera de la falda, ¿no? Que muchas veces podía estar más ornamentado que otros, ¿no? Y para el caso de Lima igual, ¿no? Podemos ver también un vestido a la francesa, ¿no? En este caso ella es la condesa una de las condesas de la Vega del Ren, pero lo curioso es que sí hay ciertas características que marcan diferencia. Por ejemplo, vemos estas piochas y tembleques que ornamentan la parte de su cabeza, que es muy típico de las limeñas. En muchos retratos del 18 se puede apreciar eso. Luego los chiqueadores, que también lo he visto en las novohispanas, pero los he visto más grandes, incluso, que era este falso lunar que usaba, que de cierta forma la podían usar en la sien o también en la parte de aquí, y para la época también reflejaba cierto sinónimo de sensualidad, que suena raro, pero sí. Luego, bueno, los pendientes de perlas de 3 cuerpos, vemos la gargantilla de perlas. ¿Y por qué tanta perla? Justo también dentro de estos investigación de los viajeros que les comentaba, pude leer que las limeñas de esta época tenían mucha fijación por las perlas en cuanto a la joyería. Eran los collares de perlas, de tantas vueltas, igual en los brazos, en los aretes, ¿no? El detalle también de la manga pagoda, ¿no? Bueno, el vestido, al igual como hemos visto de María Luisa de Parma, y los zapatos forrados con tela con hebilla de diamantes, ¿no? Que también este tipo de zapato era muy común para la época. Y como mencionaba, el rol de los accesorios que no podía faltar, ya que también un símbolo de esta ostentación tiene que, el accesorio sí o sí no puede faltar, ¿no? Que eso es algo que hasta ahora todos cuando nos vestimos, el accesorio le da el toque distintivo, ¿no? Bueno, entonces con esta llegada de la dinastía Borbón a España, el virreinato se consolida esta influencia, como mencionaba, de la moda francesa,
no solo en el vestuario, sino también en la joyería, y las tendencias definieron esta evolución del indumentario donde la silueta, los escotes pronunciados, los peinados elevaron este tipo de moda, ¿no? Y estos vestidos a la francesa, caracterizados por esos escotes sugerentes, permitieron exhibir esta variedad de adornos en el pecho, los petos, los alamares, que eran como una especie de cierres también, pero bastante ornamentados, lazos, ramos, ¿no? Y además esta creciente amplitud de los escotes a lo largo del 18 también otorga que haya más visualidad para poder representar todo tipo de joyas, ¿no? Si ya tengo esto descubierto, puedo usar cualquier tipo de collares, puedo experimentar con todo tipo de diseños, ¿no? Y eso es lo que también se reflejó dentro de esta moda de este siglo, ¿no? Y lo que mencionaba al inicio de esta exposición es esta influencia y adaptaciones locales, ¿no? Y es que para la segunda mitad del 18, el vestuario de las damas del virreinato, que abarcaba también, como sabemos, las audiencias de Quito, Charcas, la Capitanía General de Chile, que no solo era Perú propiamente como lo es ahora, comienza a diferenciarse notablemente desde su contraparte española, también novohispana, ¿no? Que según estos registros visuales, documentos, manuscritos y descripciones de viajeros, como los que mencionaba Jorge Juan y Santacilla, Antonio de Ulloa, François Fressier, las limeñas van a hacer uso de un traje de pollera. ¿Y por qué traje de pollera? Porque efectivamente es la pollera, es la pollera que todos nosotros conocemos y que de hecho es un símbolo bastante local, representativo, que también tiene mucha influencia con los trajes del sur de España y los trajes regionales. Entonces esta fusión que se va a dar acá dentro de este contexto va a ser bastante rico porque se va a adaptar, ¿no? Con las telas producto de fuera, el detalle de las flores, esa paleta de color también propia de este contexto. Y una de las que más me gusta es este retrato de mujer joven de Pedro Díaz, ¿no? Donde ahorita no se ve porque está un poco pequeñito, pero yo he podido pedir la imagen al mismo Museo Davis en TIFF, y cuando le di zoom para mí fue sorprendente. Recuerdo corroborar lo que decían los viajeros de las trenzas, porque si tú cuando le di zoom a la imagen se podía ver las trenzas de ella, ¿no? La presencia de las perlas, como efectivamente lo puede corroborar en estos manuscritos, el delantal, que es propio de España, también bastante representativo, y que era también símbolo de rechazo, porque ese traje de pollera no era como el popular vestido de la francesa o el de dos cuerpos, que era largo. Acá se deja ver la pantorrilla y era todo un rechazo por parte de la sociedad noble conservadora de ese contexto virreinal, ¿no? Entonces sí fue rechazado de cierta forma, pero se fue apoderando de la Lima de la segunda mitad del 18, ¿no? Igual la parte de arriba, esta blusa guarnecida de encajes también, los viajeros mencionan que era muy popular para la época, y justo en Antonio Marcelina Carrión de Iglesias vemos lo mismo, ¿no? Vemos este traje también de la falda de pollera, de esta blusa guarnecida de encajes más corta incluso que este traje francés que estaba enseñando al inicio. Y como mencionaba, no es solamente por el contexto de Lima en sí, sino que también dentro de la Capitanía General de Chile, por ejemplo, que hay un grabado de Fernando Brambila donde vemos el modo de vestir de las chilenas y podemos también apreciar esta falda, ¿no? De hecho, una historiadora del arte, que Isabel Cruz de Amenábar, menciona también, trabaja bastante esta moda dentro del contexto del 18 y menciona esto, ¿no? Ya para ir terminando, entonces podemos decir que esta llegada de Felipe V y la instauración de la dinastía Borbón van a marcar un giro decisivo en esta moda hispánica del 18, y esta adopción del estilo a la francesa va a transformar estos parámetros de la indumentaria, introduciendo siluetas más sensuales, tejidos suntuosos y una estética recargada que buscaba proyectar sobre todo poder y prestigio, ¿no? Porque siempre dentro de diversos contextos de la historia del traje, creo que algo bien importante es que no siempre la moda es netamente estética, siempre tiene un lenguaje, comunica algo, pero en cada contexto comunica algo distinto. Digamos que acá lo que más comunicaba era justamente estas dos características, ¿no? Del poder, el prestigio, presume la distinción, ¿no? Y bueno, y en este marco la moda no se
convierte solo en un reflejo del lujo cortesano, sino también en este lenguaje político, social, replicado en estos virreinatos, ¿no? Y de este modo este vestir a la francesa encarna un símbolo de modernidad, de distinción que trasciende fronteras, articula estas identidades y jerarquías a través de la apariencia. Y por mi parte, he tratado de dar un marco introductorio a este contexto de la moda del 18, que como mencioné es bastante rico, y quiero dar el pase a Marta para que se explaye un poco más en esto, así que yo gustosa de escucharla. Un hombre muy lindo, Daniela. Ay, pues les agradezco muchísimo que estén aquí esta noche. Recién llegué anoche y no pensé que fuera a hacer tanto frío, entonces les agradezco doblemente que estén aquí a pesar del frío, la lluvia, etcétera. Ya tarde, tenemos hambre. Entonces, gracias. Porque yo no voy a hablar del traje de Lima, del virreinato del Perú, sino de los temas que yo suelo manejar. Entonces agradezco mucho a Daniela porque yo aprendo también. Pero lo que sí tenemos en común un montón de cosas. Y entre más uno explora, pues resulta que todavía más. Y lo primero que vamos a tener en común es que tenemos una legislación en el periodo hispano que nos rige por igual a los dos virreinatos. Tenemos un pueblo que fue sometido de origen indígena que se va a mezclar con estos otros que llegaron y con aquellos que trajeron a trabajar. Entonces hay un tercer elemento que es el elemento de los afrodescendientes, ¿no? Entonces esas mezclas que se harán en los dos virreinatos pues producirán cosas diferentes entre sí, pero con paralelismos que es interesante comparar. Platicábamos con Daniela hace rato que va siendo hora de sentarnos a platicar, a ver qué está ocurriendo aquí, qué está ocurriendo allá y cómo podemos dialogar, ¿no? Yo titulé a esta presentación Nuevos Reyes, Nuevos Trajes, aires franceses llegan a la moda del siglo XVIII. La moda es una palabra que no estaba en el español con el sentido que tenemos hoy nosotros en el siglo XVII. Es ahí donde va a comenzar a llamar la atención sobre algo que es nuevo. Nosotros, es que aquello está a la moda, es decir, es nuevo y eso hay que renovarlo. Entonces, la moda tiene por sí esta noción de cambio constante en busca de la novedad. Ese sentido no lo tenía antes. Tenía un sentido más geográfico porque era vestir al modo de. Entonces, la gente vestía al modo de Alemania, al modo de Francia, al modo de España. Y entonces, de pronto, Francia se alza como el país o el reino en donde surgen novedades que se vuelven el modelo a seguir. Por eso estamos hablando de traje a la francesa en América. Y va a ser principalmente con Luis XIV, aunque el asunto comenzó un poquito antes, con Luis III, con políticas económicas que van a intentar vender los productos franceses. Entonces, el propio rey se va a volver como el modelo a seguir y su corte le seguirá y el resto seguirá la corte y bueno, llegará a las revistas, a los grabados, las famosas muñecas que van a viajar, unas muñecas como la que vemos ahora. Muchas gracias, de verdad que es una lindura. Yo no sé si podamos acercarnos al final a ver el detalle que tiene. Viajarán por las distintas capitales para mostrar cuál es el figurín de moda en la capital parisina, ¿no? Y se dice, esta es la nueva moda de Versalles, o sea, es lo que hay que seguir desde el siglo XVII. ¿Y cómo llega la palabra moda al español? De repente en la literatura de la segunda mitad del siglo XVII se comienza a decir, hay un capitán vestido a la moda.
y ya no se está refiriendo al modo, sino a la moda. Está vestido a la francesa, eso era lo que quería decir. Pero luego, como la moda se está constantemente sustituyendo una detrás de la otra, ahora vestir a la francesa se va a convertir, estar vestido actualmente, a lo último que ha salido, ¿no? Entonces, por cambios políticos, híjole, no se ve la parte de abajo. Claro, sí, es que no es un PowerPoint, es un y me voy a referir por esta cita textual, que es de Joan Entwistle, que me gusta mucho y que espero que case con todo lo que pienso decir, hasta donde vean que ustedes aguantan, porque está bien largo el PowerPoint, pero trataré de hacerlo aquí. Joan Entwistle dice, en realidad esto lo escribe o publica en 2002, la traducción es de 2000 y la traducción es de 2002. Dice: nuestra indumentaria no solo es la forma visible de nuestras intenciones, sino que en la vida diaria cotidiana el vestir es la insignia por la cual somos interpretados e interpretamos a los demás. Lo que decía Daniela, la indumentaria, la ropa, es una manera de comunicar quiénes somos, quizá a qué nos dedicamos, y cómo queremos que nos lean los demás. Incluso podemos engañar, pero normalmente todo sale a relucir tarde que temprano, ¿no? Pero ese es uno de los grandes factores de la moda, comunicar. Entonces, el siglo XVIII es interesante en la medida que va a venir un cambio, el cambio que nos está mencionando Daniela desde hace un ratito. Y sí, efectivamente aquí tenemos a los dos reyes. Uno es el rey austriaco, y el Felipe V, que es el que está vestido de rojo, es el rey que va a sustituir a Carlos II ya con la dinastía Borbón. Entonces veamos el contraste de ambas. Uno es un retrato muy formal, el otro digamos que no lo es tanto, es mucho más informal. Pero ahí estamos viendo la diferencia drástica de la moda, ¿no? De los asuntos que nos comentaba Daniela. Yo no me voy a detener demasiado en eso, pero visualmente, a golpe de ojo, podemos ver esta diferencia. En el traje masculino se observó de manera muy rápida, porque, miren, esto era en el siglo XVII. Tenemos a Felipe II con un cuello alechugado, que Carmen Bernis nos dice, no es gorguera, es cuello alechugado, pero en todos los libros de historia lo vamos a encontrar como cuello alechugado. Y Felipe IV prohibirá el cuello alechugado porque es muy caro, ¿no? Y se están gastando las finanzas en tanta tela, y sobre todo en el almidón que se utilizaba para hacer estas lechuguillas. Ahora, a la moda se le llegó a culpar de la crisis española, por eso estas pragmáticas, estas leyes para prohibir modas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo que el propio rey de la transformación del cuello? Esto es un cuello alechugado, en muchos libros llamado gorguera, y esto es un cuello llamado golilla, que es plano, lleva mucho menos material. Y eso se va a trasladar a la Nueva España. Aquí tenemos a dos virreyes, uno que gobernará entre 1621 a 1624, que tiene un cuello alechugado, y el otro que tiene un cuello golilla, que está gobernando muy cercanamente, en 1624 a 1635. Ahí ya vemos el cambio. Pero esos cuellos, bueno, nos marcan, son marcadores temporales de alguna manera, porque estamos viendo allí cómo el traje, si bien no ha cambiado, sí ha cambiado el cuello. Entonces nos sirve como marcador temporal. Han cambiado otras cosas, como los sombreros, principalmente, pero no mucho más. Sigue siendo ropilla con calzón, así se llama la prenda masculina, no se usaban los pantalones largos. Y va a ser en el gobierno, en el reinado de Carlos II, cuando va a empezar a entrar el traje a la francesa en España. Hay varias anécdotas donde Carlos II
se siente más cómodo con el traje a la francesa. Es menos rígido, la golilla era un cuello muy duro, que pues era cansado traerlo, etc. Y Carlos II se va a sentir cómodo con el traje a la francesa más suelto, la corbata pues no castigaba tanto el cuerpo. Algo que no he mencionado, pero que es obvio, pero no quiero que por obvio se deje de decir, es que la moda nunca es solo moda. La moda siempre va a ir dentro o vistiendo un cuerpo, entonces siempre van de la mano, ¿no? Y las sensaciones corporales son importantes a la hora de la moda, y Carlos II lo va a referir en distintos momentos. Entonces él se va a sentir más cómodo. Sin embargo, oficialmente pocas veces se le va a ver retratado con este traje, pero ya vamos a ver estos estos atisbos, no es lo mismo, de traje a la francesa bastante avanzados en muchos momentos de Carlos II. Y sin embargo, y aquí, ojo, cuando llega el Borbón, cuando llega el rey extranjero, nacido en Versalles, Felipe de Anjou, llega vestido a la española y no a la francesa. ¿Por qué? ¿Dónde la gente pensó que ya iba a ser todo francés y llega él vestido a la española? Claro, con su peluca francesa, muy como el abuelo, como el poderosísimo Luis IV. Y ahí hay una estrategia política para ser aceptado. Ahí tenemos otra vez que el traje va a tener más de una función. Aquí es una función política, ¿vale? Entonces, este es el retrato oficial que se le hace en Versalles antes de salir de Versalles, y esta es la imagen que van a conocer los recién súbditos de Felipe V, incluso antes de ser coronado. En México se recibió con bombo y platillo la noticia del nuevo rey. Miren, antes de ir a Nueva España, quiero un chismecillo. Bueno, esta carta me pareció preciosa porque camino a Madrid, Felipe V va recibiendo cartas del abuelo que le va dando instrucciones, consejos y demás de cómo debe gobernar. Entonces esta carta menciona algo del traje. Luis XIV era un viejo lobo de mar y se la sabía de todas. Y sabía que como se vistiera el rey, los cortesanos se iban a vestir. Pero aquí había que tener cuidado porque era un rey extranjero. Y esto es lo que dice Luis XIV a Felipe V en enero del 1701. Mi opinión es que el rey de España no cambie este uso al llegar, que se conforme primero con los modos del país, y cuando haya satisfecho a la nación con esta complacencia, será dueño de introducir otras modas, pero debe hacerlo sin dar ninguna orden, y su ejemplo bastará para acostumbrar a sus súbditos a vestirse como él. Primero que lo acepte y ya después que se vista como quiera. A Felipe V no le caía muy en gracia andar vistiendo a la española, pero aceptó el consejo del abuelo. Creo que hizo bien. En Nueva España se pensó, cuando se dijo va a ser un príncipe francés el nuevo rey, hagamos la jura, hagamos la fiesta para proclamar que tenemos nuevo rey, y se armó aquello, ¿no? Arco triunfal aquí, arco triunfal allá, que la fiesta que va a ser el ayuntamiento, que la fiesta que va a ser el cabildo, etcétera, etcétera. Se gastaba muchísimo dinero en estas fiestas. Y había un problema. Siempre había relaciones tensas entre el virrey y el cabildo del ayuntamiento de la Ciudad de México. En este caso era bastante tenso el asunto, y el virrey novohispano había sido nombrado por Carlos II. Por cierto, era el conde de Moctezuma, José Sarmiento Valladares. Estaban peleados el ayuntamiento y su persona.
Y el grabado del rey llegó al ayuntamiento, no le llegó al virrey. El grabado se veía al rey vestido a la española. Y el ayuntamiento se lo ocultó al virrey Moctezuma. Entonces, todos los miembros del cabildo se vistieron a la española y dejaron que el virrey se vistiera como le diera la gana. Y él supuso que iba a ser a la francesa. Estos retratos que vemos son de antes de la jura. Es decir, que en Nueva España la gente ya estaba vistiendo a la francesa. Tenemos un retrato precioso de un niño, de Joaquín Fernández de Santa Cruz, era el sobrino del obispo de Puebla. Es un francesito. Y luego tenemos detalles, que voy a poner muchos detalles de pintura costumbrista, que no es muy preciosista, no es muy detallista, pero que nos dan a conocer datos que de otra manera igual no podríamos conocer. Ahí están vestidos en la francesa, 1695 en los dos casos. Ambas obras están firmadas y la segunda no sabemos exactamente la fecha, pero podemos dar una aproximada. Y aquí tenemos, digamos que la portada del libro que se hizo de las fiestas de la jura que hizo la Ciudad de México a Felipe V. Y tenemos un grabado de Felipe V, que seguramente no es el mismo que le llegó al Cabildo de la Ciudad de México y que le fue ocultado al virrey, pero pudo haber sido algo parecido. Entonces ahí se ve que está vestido a la francesa. El relato de la jura me sirvió muchísimo porque ahí nos describe cómo van vestidos todos y por qué alguien va a relatar en un texto oficial que se va a pagar para que se publique cómo visten las personas, porque era importante. ¿A quién vas a servir? Vas a servir a un rey y como tal debes vestir, ¿cierto? Entonces el traje sí es fundamental. Entonces me puse a leer todo el texto, todo el libro y sacaba fulanito de tal cargo, va vestido a la francesa o a la española. Y ahí se me listaba. No los voy a abrumar, no conocemos a estas personas, pero como estadísticamente podemos decir que prácticamente todos los miembros del cabildo iban a la española como el rey. ¿De acuerdo? Ahí está nombre y cargo. Y el alférez, que era el encargado de llevar el estandarte de las armas del reino, pues iba vestido a la española, claro está. Y además el traje que se describe es precioso porque según cuenta el autor de la fiesta, dice que la tela llevaba la flor de lis, o sea, es decir, que en la textura de la tela tenía la flor de lis, es decir, la flor que caracteriza a la casa francesa, que llevaba un pendiente con el águila bicéfala, es decir, el águila que representa la casa de Austria. Y luego encima llevaba en la capa o ferreruelo las armas de la Ciudad de México, que para todo efecto son las armas indígenas. Este escudo viene desde la época prehispánica, es el águila parada sobre un nopal, donde era la señal, donde los mexicas debían establecer su reino. Entonces, sigue siendo nuestro escudo nacional. Y en un traje, sabemos que hay cosas pues, que pueden servir de emblema, pues esto parece un traje emblema. Es la representación de 3 reinos en uno solo. Y lo llevaba el alférez que iba a llevar las armas reales en esa fiesta. Entonces él quedó muy bien con el rey, mandaron a imprimir el libro y el libro fue a dar a España con el rey. Luego tenemos otros personajes que asistieron a la francesa, pero
Pues ya es gente civil, son comerciantes, son personas ricas y por supuesto también tenemos a nuestro despistado virrey, ¿no? Aquí tenemos a nuestro virrey. Por un lado tenemos su retrato oficial, tenemos dos retratos oficiales de él, perdón. Dije de ellos porque tenemos dos series de retratos de virreyes. Este es el de Francisco Valladares, conde de Moctezuma, vestido a la española en su traje oficial, pero cuando supo que iba a ser un rey francés, se vistió a la francesa para la fiesta. Disculpen el dibujito, yo me lo aventé y como que ya lo veo medio. Sí, ya no me gusta, pero ya no lo pude cambiar. Dije, lo voy a pasar a inteligencia artificial para que me lo dibuje. Bien. Esta es lo que se menciona del traje en ese libro, ¿no? El de la fiesta. Dice, el excelentísimo señor conde de Moctezuma se concedió a la publicidad su excelencia con adornos militares, la peluca y casaca a la moda francesa, de finísimo paño, color encendido de púrpura. Lo que inflamaba su espíritu tenía a la gala su nobilísima sangre que, centellando soberanías, explicaba sus lealtades, sobrepuestos riquísimos encajes entre laberintos en hebras de plata, era el recamado con hilos de oro, la chupa de tela, en cuyo argentado campo se brotaban menú las rosas de pitiflor, la corbata ceñía un apretador de diamantes. Bueno, así va el rey vestido a la francesa, a la moda francesa, y a la militar, porque esto entró como moda militar, y ahí tenemos otra influencia, ¿no? En algún periodo, lo militar fue dictando la moda, sobre todo masculina, ¿sale? Ahora, inmediatamente que entró Felipe V, quitó a Moctezuma, no iba a permitir que se quedara un virrey que no hubiera nombrado él, que lo hubiera nombrado el anterior. Entonces pusieron a Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, y Alburquerque vestía como el rey, es decir, a la española. Va a tener que pasar algunos años para que comencemos a ver a los virreyes vestidos a la francesa. Curiosamente, es el siguiente virrey que está siendo retratado magistralmente por Juan Rodríguez Juárez en 1716, pero Felipe V ya vestía a la francesa en ese momento. Entonces, yo, si soy burócrata, trabajo para el gobierno y mi cargo depende del rey, entonces yo me visto como el rey, ¿de acuerdo? Esa lógica sí van a seguir los burócratas. Aquí el rey nunca dijo no se vistan de tal forma, como pasaba mucho en la época de los Austrias. Entonces, voy a dejar aquí el caso de los hombres, porque a mí me parece interesantísimo, la verdad, pero yo sé que les interesa mucho más el traje de las mujeres. A mí también, a mí también me gusta, pero sí he notado que se puede decir mucho del traje de los hombres, es también maravilloso. Tenemos a la reina, que fue esposa de Carlos II. Ella era francesa, muy bonita, según se dice, y estando en Versalles, ella vestía a la francesa. Este es un retrato de ella muy joven. Y cuando llega y cruza la frontera con España, la infundan en el traje español. O sea, iba de camino y se hacía una especie de rito. Se desvestía a la futura reina de sus trajes. ¿No se acuerdan que les dije que tenía un sentido geográfico? Se desvisten del traje geográfico del que precede para vestir del futuro reino que va a dirigir, bueno, como reina consorte. Entonces, así quedó María Luisa de Orleans como la reina española. La hacían vestir a la española, ¿no? con guardainfante. Y, sin embargo, la moda francesa se seguía imponiendo. Cada vez más personas vestían a la francesa, y hay dos grabados, los dos son franceses, pero que nos reflejan un muy buen momento de cómo la moda francesa va increciendo, ¿no? Por un lado tenemos una tienda de modas, los marchands de modas parisinos. Vemos aquí distintos instrumentos de moda. Vean cómo lo que más hay son telas.
y otros accesorios. Y por otro lado tenemos digamos, un figurín de moda que solía publicarse en revistas especializadas. Ahora está muy estudiado esto de las revistas o los figurines que aparecían en revistas como de información en general, y ya después hubo ya figurines propiamente de moda donde se está indicando cada una de las piezas que están usando el dibujo que está ahí representado. Esos grabados los quiero tener presentes para ver si en Nueva España se estaban vistiendo. Entonces aquí tenemos una pintura, es un exvoto, es estos, en México se usan mucho, no sé aquí, pero son estos agradecimientos que se hace que una persona hace por un favor que un santo hizo. La verdad es que son maravillosos. Es una pintura no académica, no preciosista, pero es maravilloso, tiene un encanto divino. Se narra lo que está ocurriendo y vemos a los personajes. Ahí vemos a una mujer, hacia 1690, que trae un vestido a la española. A ella no ha cambiado, a diferencia de que los hombres ya veíamos que sí. Este es el mismo retrato donde sacábamos algunos personajes que ya estaban vestidos a la francesa, y esta mujer, la verdad es que no alcanzamos a ver gran cosa de lo que ella viste, pero sí trae un manto español, que va a ser una prenda muy utilizada en Nueva España. Yo creo que aquí ya hay algunas incursiones. Y esta imagen que había puesto yo en la portada es el reflejo de un paseo, una fiesta en uno de los paseos de la Ciudad de México, donde los protagonistas es el primer virrey del siglo XVIII, es el virrey Alburquerque, que veíamos su retrato atrás, y vemos a su esposa la virreina. No siempre venían las virreinas con sus esposos, como peluceaba en América, ¿no? ¿Yo qué voy a ir a hacer allá? Entonces no todas las virreinas vinieron, esta sí vino, y se armaba entonces una corte y una dinámica social bien interesante en torno a los eventos sociales de la época. Entonces aquí hombres y mujeres participaban, y el virrey sigue vestido a la española, en tanto que otros nobles o personas ricas, no necesariamente los ricos eran nobles, en Nueva España se hacían ricos con mucha facilidad quienes sabían colocarse bien. Y había movilidad social, a diferencia de España, que era más difícil que alguien ascendiera a la escala social. Y vamos a comenzar a ver ciertos atisbos de moda francesa, y los tenemos que buscar con lupa. Decía Daniela, es difícil encontrar los retratos y no tenemos de todos los años. Pues yo me he pasado muchas horas de mi vida buscando detalles de cuadros para encontrar estas cosas, ¿no? Entonces aquí ya vemos alguna incursión de lo francés, no plenamente, porque pues lo estamos adivinando de alguna manera, pero de repente en ese mismo cuadro, porque es el mismo, vemos a una virreina, por primera vez un retrato de una virreina más o menos claro, porque el del paseo, pues la verdad es que no se nota mucho. Aquí sí podemos hacer una comparación entre el grabado y un vestido puesto en la plástica Nueva España. Y pareciera corresponderse, pareciera que sí se están fijando en la moda francesa. Y es muy probable que el uso de ella haya influido en las damas de su corte. Cuando venía la virreina, elegía damas de la sociedad para que la acompañaran en palacio. Fue el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra poetisa. Ella formó parte de la corte virreinal, no en este momento, sino años antes. Entonces aquí ya tenemos la incursión francesa, y de aquí en adelante vamos a comenzar a ver esa influencia, ¿de acuerdo? Y como decía Daniela, sí, pero no. Sí se adapta, pero no todo. Esas pelucas empolvadas, gigantescas, no gustaron tanto, Entonces aquí vamos a ver muchos listones, decía Daniela, acá vemos muchas trenzas. Nosotros no vemos tantas trenzas, vemos recogidos, pelos recogidos como en chongo y con muchos moños muy llamativos. Y los escotes que decía Daniela, nosotros no los vamos a ver, nos los van a quedar a deber. Nuestras novohispanas serán
muy regaladitas. De hecho, por ahí hay un sacerdote que todo lo que tenga que ver moda no lo está criticando en un sermón muy erudito y muy rico de leer. Se llama Antonio Descaray. Y dice, por gracia de Dios, las de aquí no visten tan descaradamente como las de allá. Es algo ahí de eso. Y según lo que vemos en las fuentes, sí hay algo, ¿no? Esta es hermosa, también va